Hola gente, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Eliseo, formo parte de lo que es la Cátedra de Anatomía Normal del Museo de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y el tema que nos convoca hoy va a ser pares craneales, específicamente lo que son el tercero, el cuarto y el sexto par craneal. También lo podemos denominar como nervio oculomotor, nervio troclear y nervio abducens respectivamente. ¿Por qué lo vamos a agrupar a todos bajo un mismo denominador? Ya que estos lo podemos denominar como nervios oculomotores, ya que se van a encargar de lo que es la movilidad del globo ocular. Previo a este video les recomiendo que vean lo que es el video de introducción a pares craneales y los pares primero y segundo, es decir, el nervio olfatorio y el nervio óptico, para que puedan ir en orden y así llevarlo de una mejor manera. A la hora de estudiar y hablar de los pares craneales, lo que tenemos que tener en cuenta van a ser diferentes ejes, como por ejemplo son el origen real y el aparente de los mismos, sus orificios de salida junto con su recorrido, las estructuras inervadas, muy importante, la función, que va a depender de las estructuras que me inervan, y la evaluación del mismo par, donde vamos a estar evaluando más que nada la función de los mismos. A la hora de hablar del origen real y aparente de los pares tercero, cuarto y sexto, vamos a convocar esta imagen donde tenemos el tronco encefálico de una vista posterior y el tronco encefálico de una vista lateral. Fíjense, esto es anterior y esto es posterior, superior e inferior. Vean acá la presencia de lo que es el cerebelo para darse cuenta de que esto es posterior. Fíjense cómo podemos ver dentro de lo que es el tronco la proyección de los diferentes núcleos de los nervios craneales y vamos a ver dos columnas principales. Una columna con núcleos azules que pertenecen más que nada a los núcleos sensitivos que van a presentar fibras aferentes, es decir que la información va a viajar de la periferia hacia los núcleos, mientras que la columna con núcleos rojos van a pertenecer a núcleos motores que presentan fibras eferentes, es decir que la información va a viajar de los núcleos hacia la periferia. Bien, bueno, ahora vamos a ver la presencia de lo que es el núcleo oculomotor del tercer par craneal. Fíjense cómo presenta un núcleo accesorio o de Edinger-Westphal, vean esos dos nuclecitos que se encuentran al nivel del mesencéfalo a la altura del colículo superior. Fíjense una vista lateral como tenemos la presencia de los mismos núcleos. Fíjense la relación que tienen hacia anterior con el núcleo rojo y hacia posterior con el acueducto cerebral a la altura del colículo superior. Luego vamos a encontrar el núcleo troclear perteneciente al cuarto par craneal en una vista lateral, ahí lo vemos a nivel de lo que es el colículo inferior. Fíjense, una particularidad de este es que sus fibras se van a dirigir hacia dorsal para, luego vamos a ver la imagen, luego aparecer por la cara anterior. Pero fíjense esta característica de que sus fibras emergen por la cara dorsal del tronco. Y por último vamos a encontrar el núcleo abducens. Fíjense cómo está rodeado por lo que es estas fibras que pertenecen al nervio facial. Una vista lateral, aquí observamos nuevamente el núcleo abducens a la altura de lo que es la protuberancia o el puente del tronco encefálico. Ahora bien, vamos a ver desde una vista anterior el tronco, vamos a ver el origen aparente de los mismos. El origen real es el que vimos recién y el origen aparente va a consistir en, fíjense, el tronco. Ahí tenemos diferentes estructuras que creo que ustedes ya pueden reconocer. Los pedúnculos cerebrales, la protuberancia o el puente, el bulbo, y fíjense si ya pudieron ver y estudiar un poco los que son el primer y el segundo par craneal, como vemos acá el tracto olfatorio y el tracto óptico con el quiasma óptico seccionado. Bueno, el origen aparente de lo que es el tercer par craneal, ahí lo podemos ver. Es el nervio oculomotor, fíjense cómo emerge por debajo del espacio perforado posterior en el surco pontopeduncular. Bien. Luego vamos a tener la emergencia del cuarto par craneal o el nervio troclear. Fíjense esta característica que mencionábamos antes, cómo vemos que emerge de la cara posterior y discurre lateralmente para poder aparecer
sobre la cara anterior del tronco. Fíjense la cara posterior, donde observamos, acá estaría proyectado el cerebelo, fue seccionado, tenemos el cuarto ventrículo y vamos a tener la emergencia del cuarto par craneal por debajo del colículo inferior. Bien, y fíjense cómo se discurre lateralmente para poder aparecer, como vimos aquí, en la vista anterior. Y por último tenemos la emergencia del sexto par craneal, el nervio abducens, a nivel del surco ponto-vulvar, bien, o bulbo protuberancial. Ahora bien, vamos a hacer una breve mención en lo que es el trayecto de estos tres nervios debido a su estrecha relación con lo que es el seno cavernoso. Fíjense, esto es una vista superior de la base del cráneo, donde nosotros lo que vamos a hacer va a ser un corte coronal a la altura del seno cavernoso y de la glándula pituitaria. Vamos a retirar la porción posterior y es como si tuviéramos una vista posterior del corte, de esta manera. Entonces, vamos a ubicarnos, esto es superior, esto es inferior y esto es lateral. Aquí tenemos la nasofaringe, el seno esfenoidal, la glándula pituitaria abrazada por lo que es el seno cavernoso. Fíjense, dentro del mismo vamos a encontrar la carótida interna, sus dos lados, el nervio oculomotor o tercer par craneal, el nervio troclear o cuarto par craneal y el nervio abducen o sexto par craneal. Luego vamos a tener otros dos nervios que pertenecen al trigémino, que lo van a poder estudiar bien en el video correspondiente. Pero ¿por qué hacemos esta mención? Quiero que vean la estrecha relación que presentan estos tres nervios con lo que es el seno cavernoso y la arteria carótida, debido a que estos nervios pueden sufrir una compresión, ya sea por un trombo, por una infección, por una inflamación o por un tumor que me genere la compresión de los nervios, con la posterior repercusión, por ejemplo, una parálisis completa del mismo nervio. Ya vamos a ver cómo veríamos y cómo debemos evaluar la función de los mismos. Ahora sí, dijimos que los nervios van a inervar diferentes estructuras. Vamos a tener que el nervio oculomotor va a tener un motor somático y un motor visceral. El núcleo oculomotor y el núcleo de Edigen-Westphal que vimos en la diapositiva anterior. El motor somático va a inervar principalmente lo que son los músculos extraoculares o extrínsecos del ojo, no a todos, sino que a 4 de ellos: al recto superior, recto inferior, recto medial y oblicuo inferior. Además de estos 4 músculos extrínsecos, el nervio oculomotor va a inervar al músculo elevador del párpado superior. Por su porción motor visceral, vamos a tener que este nervio va a inervar a los músculos oculares intrínsecos. ¿Cuáles son? El constrictor de la pupila y el músculo ciliar. Ya vamos a ver la función de todos estos músculos. Bien. Por otra parte, el nervio troclear va a tener un motor somático que va a inervar el oblicuo superior. Y por último, el nervio abducens va a tener un núcleo también, motor somático, inervando lo que es el recto lateral. Y de esta forma me queda integrada toda la inervación de los músculos oculares, tanto extrínsecos como intrínsecos. Bien, vamos a hacer un breve repaso de estos músculos oculares para que puedan entender cómo vamos a evaluar los mismos. ¿Se acuerdan lo que es la cavidad orbitaria con su forma de pirámide cuadrangular de base anterior y vértice posterior? Bien, fíjense cómo allá al fondo vemos la presencia del conducto óptico, la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal y la fisura orbitaria inferior o hendidura esfenomaxilar. Bien, fíjense que si nosotros proyectamos un ojo con la inserción de los músculos, vamos a tener la presencia de el globo ocular, el recto lateral, el recto medial, el recto inferior, el recto superior, el elevador del párpado superior, el oblicuo superior, oblicuo mayor. Fíjense la presencia de una polea, una tróclea, que ya la vamos a ver en otra diapositiva, y el oblicuo inferior allí abajo. Ahí tenemos los músculos inervados por el tercer par craneal, el músculo inervado por el sexto par craneal y el músculo inervado por el cuarto par craneal. Bien, ahora bien, fíjense esta grandiosa imagen que estamos viendo
Aquí donde tenemos los dos globos oculares, vamos a centrarnos en uno. Y fíjense cómo lo que veíamos antes, los músculos abrazando, rodeando al globo ocular. Nosotros retiramos el globo ocular, vemos claramente la proyección de lo que son los músculos extrínsecos del ojo. Fíjense cómo se insertan en el vértice de la pirámide cuadrangular de lo que es la cavidad orbitaria y se dirigen hacia anterior en busca del globo ocular. Fíjense cómo acá podemos observar lo que es el oblicuo mayor con la presencia de su polea. Al principio se direcciona hacia anterior hasta toparse con su polea o su tróclea para cambiar la dirección para hacerse más lateral e ir hacia lo que es el globo ocular. Bien, a diferencia de la mayoría de los músculos extrínsecos del ojo, fíjense cómo el oblicuo inferior no se inserta en el vértice de la pirámide, sino que se va a insertar en más que nada lo que es el piso de la órbita para direccionarse hacia el lateral. Ahora bien, si nosotros volvemos a incluir el globo ocular, podemos deducir las diferentes funciones de los diferentes músculos. Por ejemplo, el recto lateral nos va a permitir la lateralización del globo ocular o la abducción del globo ocular, mientras que el recto medial nos va a permitir la aducción o la dirección hacia medial del globo ocular. El recto inferior, por su parte, nos va a permitir dirigir la mirada hacia inferior, mientras que el recto superior dirigir la mirada hacia superior. Ahora bien, el oblicuo inferior nos va a permitir dirigir la mirada hacia arriba y lateralizada, es decir, realizar una mirada superior y en abducción, mientras que el oblicuo superior o mayor nos va a permitir dirigir la mirada hacia abajo y en abducción. De esta manera pudimos ver lo que son las funciones de los diferentes músculos extrínsecos del ojo. Bien, ya habiendo visto lo que es la proyección de los músculos extrínsecos del ojo, lo que vamos a hacer ahora va a ser dividir a la fisura orbitaria superior en dos. Fíjense, si proyectamos las inserciones de los músculos, vamos a seguir dividiendo la fisura orbitaria superior en dos. ¿Gracias a qué? A estas inserciones musculares que me van a formar un anillo tendinoso, lo vamos a denominar así, que me va a dividir la fisura orbitaria en una porción dentro del anillo tendinoso y otra porción fuera del mismo. ¿Para qué? Para ver qué estructuras pasan por cuál orificio. Aquí tenemos el conducto óptico, donde vamos a encontrar la presencia del nervio óptico y la arteria oftálmica, la presencia de la fisura orbitaria superior fuera del anillo tendinoso, donde vamos a encontrar el nervio lagrimal y frontal perteneciente al trigémino, que ya lo van a ver en su video, el nervio troclear y la vena oftálmica. El nervio troclear allí mismo y la vena oftálmica. Y por dentro del anillo tendinoso vamos a encontrar la presencia del nervio oculomotor, el nervio abducens y los nervios nasociliar del trigémino. Vamos a mencionar que el nervio oculomotor va a tener un ramo superior y un ramo inferior, es decir, que ya va a estar dividido a la altura del anillo tendinoso. Así nos queda formado la salida de estos tres pares craneales que estamos viendo en este video: nervio oculomotor, nervio abducens por el anillo tendinoso, por la fisura orbitaria, y el nervio troclear por fuera del anillo tendinoso en la fisura orbitaria. Bien. Ahora bien, vamos a hacer un breve ejercicio. Quiero que pongan pausa al video y que traten de escribir o recordar y mencionar lo que son los músculos de un lado de las columnas y sus diferentes funciones. Bueno, pongan pausa a ver si lo pueden hacer. Ahora vamos a ver si lo pudieron hacer correctamente. Tenemos la presencia de los músculos inervados por los diferentes pares craneales con sus respectivas funciones. Esto siempre hablando de lo que son los núcleos y la función motor sensorial, porque vimos que el nervio oculomotor va a tener una porción que corresponde al motor visceral, donde encontramos el núcleo de Edinger-Westphal, ¿se acuerdan? Y estos van a inervar el constrictor de la pupila y el músculo ciliar, dijimos. Estos ambos músculos se van a encargar de la realización de lo que son los reflejos fotomotor y acomodación, que ya vamos a ver en qué consisten. Ahora bien, nosotros vamos a tener que estas fibras pertenecientes a lo que es lo motor visceral van a viajar también con las fibras del motor somático, es decir, que van a pasar por el anillo tendinoso, ya que estamos hablando del
nervio oculomotor, recuerden que pasaba por el anillo tendinoso, y una vez en la cavidad orbitaria vamos a tener fibras preganglionares, van a estar antes del ganglio, este ganglio que es el ganglio ciliar, y fibras postganglionares que se van a dirigir al globo ocular. ¿Para qué? Para poder inervar estos dos músculos que ya vamos a ver dónde se encuentran. Para poder verlo, primero tenemos que realizar un corte transversal a todo lo que es el globo ocular y vamos a retirar el techo o la tapa del mismo para poder obtener una visión desde superior de esta manera. Fíjense como aquí observamos, esto es anterior, esto es posterior, observamos el nervio óptico con los vasos de la retina, el cuerpo vítreo. Fíjense cómo tenemos el cristalino. Vamos a hacer una amplificación de esta porción de la imagen para poder observarla mejor. Fíjense cómo tenemos la presencia del cristalino, los ligamentos suspensorios del mismo, el cuerpo ciliar con el músculo ciliar que estamos mencionando y el iris junto con el músculo constrictor del iris. También vamos a encontrar el músculo dilatador del iris, que en este momento no vamos a hacer referencia a él. Ahora bien, ¿en qué consiste el reflejo de acomodación? Vamos a tener tres ítems fundamentales. Va a presentar un aumento en la curvatura del cristalino, una constricción pupilar y la convergencia de los ojos. ¿A qué nos referimos con esto? Fíjense, en esta imagen de la izquierda vamos a ver el cristalino, que está aplanado, el ligamento suspensorio que mencionamos hoy y el músculo ciliar. Fíjense que este músculo está relajado. Vean la distancia que hay entre A y B en esta imagen. Y vamos a la imagen derecha, donde va a haber una contracción de los músculos tanto ciliar como constrictor de la pupila. Entonces vamos a tener que el músculo ciliar va a estar contraído, entonces la distancia entre A y B va a ser menor. Fíjense, comparen las dos imágenes. Bien, entonces esto va a generar una relajación de los ligamentos suspensorios con el aumento en la curvatura de lo que es el cristalino. A su vez, la constricción del músculo de la pupila, del músculo constrictor de la pupila, perdón, va a generar una disminución en lo que es el diámetro de la pupila, es decir, una miosis. Fíjense, comparando con la imagen de la izquierda, el diámetro mucho más agrandado de la pupila que con el de la derecha. Ahora bien, vamos a pasar al último eje de los pares craneales, que era la evaluación clínica de los mismos. ¿Se acuerdan? Bueno, como venimos haciendo a lo largo de este video, estos tres pares craneales los vamos a evaluar de manera conjunta. ¿Cómo? A partir de principalmente lo que es la posición del párpado, los movimientos de los músculos extrínsecos del ojo, el reflejo fotomotor, que presenta tanto un reflejo directo como consensuado. Ya vamos a explicar cómo vamos a hablar todos estos ítems. Y el reflejo de acomodación que vimos previamente. Bueno, la posición del párpado lo vamos a evaluar con la simple inspección. Podemos observar el borde del párpado superior comparándolo con el del lado contrario, y también podemos marcar una línea imaginaria que pase por el borde del párpado superior y otra que pase por el borde superior de la pupila. Estas dos ambas líneas, como vemos en la imagen, tienen que ser paralelas. Si observamos un paciente con una patología, podemos observar claramente cómo el párpado derecho del paciente se encuentra caído debido a que, ¿se acuerdan qué par craneal inervaba el músculo elevador del párpado superior? Bien, el tercer par craneal, muy bien. Y además del elevador del párpado superior, ¿se acuerdan que también inervaba al recto superior, al recto medial, al recto inferior y al oblicuo inferior? Bueno, entonces al estar dañado el tercer par craneal, vamos a tener una caída del párpado superior y también vamos a tener una flacidez, por así decirlo, una relajación de los músculos recto superior, inferior, medial y el oblicuo inferior. Por eso este ojo está siendo traccionado por el músculo recto lateral. Recuerden que este va a estar inervado por el sexto par craneal, y el oblicuo superior, que va a estar inervado por el cuarto par craneal, que están indemnes. Bien. Bueno, los movimientos de los músculos extrínsecos del ojo lo vamos a poder evaluar de la siguiente manera. Vamos a pedir al paciente que siga nuestro dedo índice en todos los sentidos. Vamos a realizar como una cruz de derecha a izquierda, arriba a abajo, para poder evaluar todos los movimientos extrínsecos del ojo, tantos rectos laterales, mediales, inferiores, superiores y oblicuo superior e inferior.
Bien. El reflejo fotomotor. Dijimos que hay uno consensuado y uno directo. Como ya habrán visto en el video del nervio óptico, el segundo par craneal, este reflejo fotomotor requiere de el correcto funcionamiento de lo que es el segundo y el tercer par craneal. El segundo, ya que recibe la información lumínica a través de la retina y la conduce a través de sus fibras aferentes a lo que es el sistema nervioso central. El tercer par craneal va a realizar lo que es a través de las fibras eferentes la constricción de la pupila, tanto directa, es decir, la pupila que está recibiendo la luz, como la contralateral, es decir, consensuado. Fíjense, aplicamos una fuente de luz directa a la pupila de esta paciente, la pupila derecha, y vamos a observar cómo la pupila disminuye su diámetro, es decir, se genera una miosis de la misma. Recuerden, miosis es disminución del diámetro de la pupila y midriasis, aumento del diámetro. Bien, este es el reflejo fotomotor directo, y el consensuado consiste en aplicar la luz en el lado derecho, en este caso del paciente, y vamos a observar la miosis o disminución de lo que es el diámetro de la pupila de la pupila izquierda. Bien, ¿para qué se genera este reflejo fotomotor? Es un simple reflejo de protección, ya que nosotros sabemos que la luz brillante va a generar daño en la retina. Entonces el organismo, para tratar de proteger a la retina frente a una luz tenue, va a generar una midriasis, un aumento de la pupila, del diámetro de la pupila, para poder permitir un mayor ingreso de rayos luz a la retina. Pero en cambio, frente a una luz brillante que puede llegar a dañar la retina, va a generar una constricción de la misma para disminuir la cantidad de rayos luces que entran en la retina. Y por último tenemos el reflejo de acomodación, que, como vimos antes, consiste en 3 ítems, que eran el aumento de la curvatura del cristalino, la constricción pupilar y la convergencia de los ojos, que aquí vemos cómo podemos evaluar el reflejo de acomodación. Vamos a pedir al paciente que siga nuestro dedo índice, lo vamos a colocar a 1 metro, 1,5 metros de distancia, y vamos a ir acercándolos hasta su nariz para generar la convergencia de los ojos. ¿Para qué sirve el reflejo de acomodación? Sirve para adaptar el aparato visual para poder observar objetos cercanos. Bien, bueno, de esta manera vamos a ver resumidos lo que venimos diciendo: la posición del párpado, los movimientos de los músculos extrínsecos del ojo, el reflejo fotomotor directo y consensuado, y el reflejo de acomodación. Son los diferentes métodos que tenemos para evaluar la integridad de lo que son estos 3 pares craneales, tercero, cuarto y sexto. Bueno, de esta manera concluimos con el tema de hoy. Recuerden que nos pueden contactar a partir del campus virtual, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter también. Bueno, muchas gracias chicos, espero que les haya servido.